Muy bien, hermano. Entonces les dije que íbamos a leer Gálatas, capítulo 5, para los que, como Silvia y como Ileana, que se están conectando hoy por WhatsApp, yo les voy a pasar mi canal de YouTube donde se han subido los videos o estas mismas reuniones que se han grabado de todo Gálatas, excepto la reunión del domingo pasado, que por un error que yo cometí, no la grabé. Sin embargo, para que no quede el hueco de esa información, yo voy a grabar el estudio aparte. Traté de hacerlo esta semana, pero el trabajo, el problema con los vehículos que ya ustedes supieron que yo tuve con la inundación aquí, me impidió poder hacerlo. Pero Dios mediante, para la próxima semana ya yo debo tener listo ese video para que ustedes sepan y no quede ahí ese hueco de información entre todo lo que hemos estudiado y lo que estamos haciendo hoy. Hoy sí estoy grabando, así que no debemos tener problemas. Eh, Hasta este momento, la carta a los Gálatas, pudiéramos decir que el apóstol Pablo ha venido tratando el tema de la ley y la gracia, y en los últimos capítulos y en los últimos pasajes estuvimos viendo cómo había un énfasis en la palabra esclavitud. Toda religión, toda religión es una especie de esclavitud, porque las religiones pretenden hacer lo que solamente puede hacer Dios, y es que la salvación del hombre solamente puede ser por la gracia y el perdón que Dios puede obrar a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Cualquier cosa que no sea eso es una religión. Cualquier metodología que el hombre invente para hacerse o creerse salvo se convierte en una religión. Y la religión te esclaviza. La religión te dice que tienes que cumplir con una serie de cosas para poder alcanzar esos estándares que la religión impone, y te hacen esclavo. En este caso, el apóstol Pablo estaba apelando al concepto de esclavitud porque los Gálatas, que habían conocido el evangelio de la gracia, la libertad del espíritu, estaban siendo adoctrinados por un grupo de personas que los estaban haciendo esclavos de la ley. Y por lo tanto, ellos estaban creyendo, pensando que por medio de la ley, ellos podían ser o alcanzar la salvación. Y el apóstol Pablo ha venido desarrollando, por eso hay que ver los videos anteriores para comprender cómo Pablo abordó ese tema. Cuando llegamos al capítulo 5, el apóstol Pablo utiliza la palabra que es antónimo, que es lo contrario de esclavitud. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra libertad. Toda persona que es esclava anhela ser libre. Toda persona que está presa anhela ser dejado en libertad. Bienvenida Marlene y Frank. Toda persona que está encerrada no anhela otra cosa que ser libertado. Toda persona que está secuestrada no desea otra cosa sino la liberación. Pero paradójicamente, los Gálatas querían estar esclavizados bajo la ley. Los Gálatas querían volver a la esclavitud, o en todo caso asumir las cadenas de la ley, las cadenas de la religiosidad. Ya hemos dicho, y no me voy a cansar de reiterar esta idea, que el hombre en todas las naciones y en todos los pueblos se le hace necesario seguir una religión, se le hace necesario seguir un conjunto de reglas y normas que le den la sensación de que él se está ganando la salvación.
Esa es la contraposición, ese es el planteamiento contrario al evangelio. El evangelio dice, Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, dos puntos, poder de Dios para salvación. El evangelio es lo que Dios hace para salvar al hombre. La religión es lo que el hombre hace para acercarse a Dios. Entonces, los gálatas estaban siendo llamados por los judaizantes a involucrarse, a asumir, a comprometerse con la ley para poder sentir que iban a ser justificados delante de Dios. Y ese es el principio de cualquier religión. Ahora Pablo empieza a redondear la idea para finalizar su discurso de los capítulos anteriores y comienza de esta forma en el capítulo 5. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De este pasaje podemos mencionar varias cosas. Dijimos la semana pasada, y lo hemos dicho durante todo el estudio, que habían varias iglesias en la zona de Galacia. No era una sola iglesia, eran por lo menos 4 iglesias como mínimo que estaban en esta zona y que iban a ser los remitentes, perdón, los destinatarios de esta carta. Y en estas iglesias habían personas que estaban dudando acerca del evangelio que Pablo les había predicado. Estaban escuchando y no se habían terminado de hacer judíos, no habían terminado de asumir el judaísmo como religión, no habían terminado de apostatar de la fe, pero tampoco estaban totalmente convencidos del evangelio que Pablo les había hablado. Por eso es que Pablo les escribe la carta. Pablo, apelando a que todavía ellos estaban en una posición de cristianos, Pablo apelando a que ellos todavía estaban dentro de la doctrina cristiana, utiliza el verbo estar, permanecer, seguir, que hace alusión a no moverse de esa posición. En todo caso, lo que Pablo les está diciendo es que tenían que afirmarse, tenían que permanecer en la libertad firmemente con la que Cristo los había hecho libres y que no desearan estar sujetos al yugo de la esclavitud. Como ustedes sabrán, el yugo es un objeto que se utilizaba, incluso todavía en algunas partes se utiliza, para hacer que dos bueyes, dos rumiantes, dos especies de toros puedan ir al mismo tiempo arando la tierra. Cuando no existían los tractores, cuando no existían las maquinarias agrícolas, los hombres tomaban dos bueyes y les amarraban aquí en sus cuellos unas especies de varas para que ellos pudieran ir marchando a la misma velocidad y detrás iban los arados abriendo un surco. Esa especie de herramienta para hacer que un buey estuviera amarrado al otro, a eso se le llama yugo. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo a los Corintios, no hagáis yugo desigual con los infieles. Es decir, el cristiano no debe casarse con un inconverso. El cristiano no debe tener asociaciones con un inconverso. Ahí el hermano Carlos está mostrándonos en la pantalla, y gracias Carlos por hacerlo, nos está mostrando cómo es un yugo, un pedazo de madera arriba y esas piezas metálicas en forma de U son para que ahí se ponga la cabeza de cada uno de los bueyes. ¿Qué pasa? Gracias, Carlos. Interesantísimo y de gran ayuda tu imagen. Ese yugo lo único que hace es
hacernos esclavos de otro, hacernos esclavos y no tener libertad, no poder ir hacia donde nosotros queramos. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo en el capítulo 1. No estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Esa es lo que dice el versículo 1. Y luego en el versículo 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. ¿Por qué Pablo trae a colación el tema de la circuncisión? Ya hemos explicado que la circuncisión es la operación por medio de la cual el prepucio del pene masculino es retirado, dejando descubierta la parte del pene que se llama glande. Esa operación, esa intervención quirúrgica se realizaba en el pueblo de Israel con varios propósitos. Tenía un propósito higiénico, tenía un propósito de tipo sanitario, porque cuando los israelitas vivieron en el desierto no se podían bañar todos los días, no podían limpiarse todos los días, y para evitar las infecciones, el hombre pues era operado de esa parte cuando tenía 8 días de nacido, y por supuesto eso reducía las infecciones. Pero también la circuncisión tenía una simbología espiritual. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando se practicaba la circuncisión, lo que se estaba simbolizando era que esa parte del corazón humano, de la personalidad humana, del carácter humano, del pecado, era retirado para dejar un corazón limpio. Era una simbología espiritual. Así que la circuncisión representaba una especie de purificación desde la perspectiva espiritual. Y dentro de los ritos judaicos, la circuncisión era fundamental. Es como cuando un cristiano debe bautizarse. Un cristiano no tiene que bautizarse para ser salvo, pero todo cristiano debe anhelar ser bautizado tan pronto como se convierte a Cristo, porque aunque el bautismo no te da salvación, el bautismo te identifica con Cristo y te incorpora al cuerpo de Cristo y te permite trabajar en la obra de Cristo, porque el bautismo es una simbología de la muerte al mundo y de la resurrección a una vida nueva. Así que, así como para los cristianos el bautismo es algo fundamental, aunque no es para salvación, la circuncisión era una forma de representar físicamente que alguien era judío. Por lo tanto, ya hemos dicho que los gálatas no eran judíos porque ellos eran gentiles, ellos eran de pueblos romanos, de pueblos célticos, de pueblos que no tenían ni las costumbres ni el linaje judío, pero los judaizantes los estaban invitando, los estaban adoctrinando, los estaban convenciendo que para poder ser herederos de la promesa de Abraham tenían que asumir el judaísmo como religión. Y el primer paso, en este caso para los hombres que eran la cabeza del hogar, el primer paso era que se tenían que circuncidar. Los pueblos gentiles normalmente no tienen por costumbre que los hombres se circunciden, pero los pueblos, el que es judío lo circuncidan, repito, desde los 8 días de nacido. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 2, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ojo, el apóstol Pablo no tenía ninguna, no se oponía a la circuncisión. Primero porque, como ya lo dijimos, la circuncisión tiene un efecto sanitario muy interesante que te ayuda en tu higiene personal. Pablo no tenía problemas con la circuncisión como tal. El problema de Pablo es que si alguien se circuncidaba como simbología de que estaba abrazando el judaísmo, ahí sí venía el problema. Por eso el apóstol Pablo dice, si vosotros ponéis la confianza en la circuncisión, entonces de nada servirá el efecto de la obra de Cristo en la cruz en vosotros. ¿Por qué?
porque vosotros estáis despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz para abrazar y para confiar en la circuncisión como una forma de ser salvo. A eso es cuando Pablo dice de que nada os aprovechará Cristo. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si la intención de un cristiano en Galacia al circuncidarse era abrazar entonces el judaísmo, estaba comprometido a cumplir toda la ley. Pero ya hemos dicho suficientemente, y no termino de decirlo porque es necesario repetirlo, que nadie puede cumplir con toda la ley. Por eso el único que pudo estar en la tierra siendo un ser humano y cumplir con toda la ley a la perfección fue Jesucristo. Por eso la ley nos salva, porque la ley nadie la puede cumplir a la perfección. Solamente Cristo lo puede hacer. Pero si alguien se acoge, si alguien rechaza el evangelio de la gracia para acoger el judaísmo, entonces está obligado con Dios a cumplir toda la ley y al final se va a perder porque nadie puede cumplir con toda la ley. El versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis, lo que está diciendo es, no se pueden tener, no se pueden estar en los dos bandos. O eres cristiano y dependes de la gracia, o eres religioso y dependes de tu religión. Cuando una persona decide depender de su religión, automáticamente está desligándose de Cristo. Cuando una persona decide que la religión que tiene es la que le permite ser salvo o salva, automáticamente le está diciendo a Cristo, Cristo, tú no eres mi Salvador, tú no eres mi Señor, tú no eres mi Redentor. Ojo, nosotros los cristianos creemos y debemos creer que quienes al final de su vida rechazan a Cristo para abrazar una religión, no es que perdieron la salvación, sino que jamás tuvieron una fe genuina. Nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Tenían apariencia de piedad, pero sus hechos representan y demuestran que en su corazón había otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando nosotros nos desligamos de Cristo, entonces hemos caído de la gracia, hemos caído de lo que nos podía dar salvación, que era el sacrificio de Cristo Jesús. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Recordemos algo. Nosotros, delante de los ojos de Dios, ya hemos sido justificados. Nosotros hemos sido inscritos en el libro de la vida. La Biblia dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres llamado Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Él es el que nos presenta. Él es el que nos permite ir delante del trono de la gracia, porque cada vez que buscamos a Cristo, cada vez que buscamos al Padre, Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo nos presenta justificados delante del Padre. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que nosotros en Cristo Jesús ya hemos sido justificados delante de los ojos de Dios. Pero hay una concreción, hay una consumación total, final y eterna de nuestra justificación. Cuando nosotros seamos libertados de este cuerpo humano, cuando seamos libertados de esta tierra, de este lugar terrenal en el que vivimos y seamos trasladados al reino de los cielos. Allí, en ese acto de glorificación con Cristo Jesús por la eternidad,
entonces nosotros seremos total y absolutamente relacionados con Dios por la eternidad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas en el versículo 5. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, cuando finalmente en el cielo el Señor nos glorifique con él para siempre. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Una vez más, el apóstol Pablo está aludiendo a que lo que Dios mira en nosotros no es nuestra religiosidad, sino la intención del corazón. Una vez más, el apóstol está diciendo, da igual si está circuncidado, da igual si no está circuncidado, porque lo que realmente Cristo, lo que realmente el Padre va a evaluar en tu vida para ser salvo, no es otra cosa, sino que los frutos que da la fe que tú dices tener en Cristo Jesús. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que cuando Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribió esta carta, él tenía unos destinatarios directos, que eran los hermanos de Galacia, que eran los hermanos gentiles de Galacia? Él estaba escribiendo a ellos, pero Pablo también les estaba escribiendo en forma indirecta a un segundo grupo de personas que eran los judaizantes que estaban tratando de adoctrinar a los gálatas en ese evangelio diferente del que hablamos en el primer estudio bíblico que tuvimos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice, porque hay algunos entre vosotros que os perturban y están predicando un evangelio diferente? No que haya otro, sino que ellos están presentando una alternativa al evangelio verdadero. Bueno, el apóstol Pablo vuelve a retomar, como lo hizo en todos los capítulos, una indirecta para ese grupo de personas que Pablo sabía que también iban a leer la carta. Por eso es que Pablo hace esa pregunta retórica. Vosotros corríais bien. Es decir, cuando yo me fui de Galacia, cuando yo los dejé listecitos, cuando yo les prediqué el evangelio, cuando yo los discipulé, cuando yo los dejé estables en la doctrina de Cristo, ustedes estaban bien, ustedes iban por buen camino, ustedes tenían la doctrina correcta. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Quién los molestó? ¿Quién los perturbó? Ya Pablo sabe la respuesta a esa pregunta. Por eso se dice que es una pregunta retórica. Pablo hace la pregunta con la doble intención o con la intención de que los judaizantes que iban a leer la carta supieran que Pablo les estaba hablando a ellos. Porque lo que Pablo dice de ahí en adelante es fuerte. ¿Se acuerdan que allá en el capítulo 1 dijimos o vimos que Pablo decía que cualquiera que predique un evangelio diferente, el tal sea anatema, y que la palabra anatema es una palabra fuerte que significa maldito? Cualquiera que se atreve a pervertir el evangelio de Jesucristo está siendo reo de maldición porque se está metiendo con el evangelio de Jesús, se está metiendo con la verdad de Cristo. Entonces Pablo no está jugando, como decimos en Venezuela, no está jugando carritos. Pablo está hablando fuerte porque estamos hablando de la doctrina de la fe. Y Pablo en el versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Y quién os llama? Cristo. Y si la persuasión, si la doctrina que ellos están escuchando no proviene de Cristo, entonces ¿de quién proviene? No hay alternativa, proviene de Satanás. Eso está implícito en el texto. Versículo 9.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, el que ustedes tengan un grupito de gente ahí en la iglesia y ustedes le estén prestando atención, al final va a ser que toda la iglesia sea contaminada. Tengan cuidado. Pero en el versículo 10, el apóstol Pablo reafirma su esperanza, su convicción de que la semilla que él sembró en ese lugar iba a permanecer firme en el corazón de algunos de los que estaban allí, porque él dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es decir, en este versículo 10, el apóstol Pablo mata dos pájaros de un solo tiro. Por un lado le dice a los Gálatas, a pesar de todo lo que yo les he dicho, a pesar de que sé que ustedes ahorita no están corriendo tan bien como cuando yo los dejé, a pesar de que ustedes están con algunas dudas en su corazón, yo confío en el Señor que ustedes van a permanecer firmes. Y hermanos, yo les voy a decir una cosa. Está demostrado que los que son verdaderamente salvos, que los que han sido sellados por el Espíritu Santo, que los que realmente han creído en Cristo Jesús, aunque en algún momento de su vida tengan algunas crisis de fe, al final van a perseverar porque han sido marcados, han sido sellados, han sido guardados por el Espíritu de Dios. Y esa es la confianza que el apóstol Pablo tenía, que los que eran de Cristo iban a permanecer. Pero en el versículo 10, el segundo pájaro que Pablo aprovecha para pegarle la pedrada es decirle a esos judaizantes que estaban permitiendo a sus discípulos, a los discípulos de Pablo, tengan cuidado, porque la sentencia la van a llevar ustedes quien quieran que sea. No importa qué tan importantes ustedes se crean, el Señor les va a cobrar, el Señor les va a reprender, el Señor les va a pasar factura por pervertir el evangelio. Versículo 11. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Este versículo 11 quiere decir lo siguiente. Pareciera que los judaizantes que estaban tratando de engañar a los gálatas les habían dicho a los gálatas que incluso el mismo apóstol Pablo seguía predicando la circuncisión, cosa que era mentira. Es decir, como los gálatas confiaban, respetaban, admiraban al apóstol Pablo, el versículo 11 da a entender que Pablo escuchó que estos judaizantes les habían dicho a los gálatas, pero si Pablo sigue predicando la circuncisión. Y el apóstol Pablo niega tal cosa diciendo, si así fuera, ¿por qué padezco persecución todavía? Es decir, hermanos, cuando ustedes revisan todo el mundo, cuando ustedes revisan todas las culturas del mundo, cuando ustedes revisan todas las naciones del mundo, cuando ustedes revisan todas las religiones del mundo, cuando ustedes revisan todas las creencias del mundo, todas, la única, escuche bien, la única que hace, que predica, que afirma que el hombre es salvo por lo que hace Dios y no por lo que hace él, la única es el evangelio. Todas las otras religiones, las religiones occidentales, las religiones orientales o cualquier otra filosofía humana que hable acerca de la redención del hombre, de la vida eterna del hombre, de la gloria, de cualquier cosa que se asemeje a la salvación, todas apoyan, todas adjudican a esa religión la posibilidad de que el hombre alcance esa gloria en la eternidad. Por lo tanto,
la única verdad en el mundo que es perseguida es el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando el hombre escucha con insistencia de que él, y es acusado por el evangelio, de que él o ella es pecador y que no puede hacer nada para ser salvo, no tiene posibilidad de salvarse por sus propios medios, y le atribuye a Dios toda esa posibilidad de salvación, atribuye a Dios toda la gloria, atribuye a Dios toda la honra, atribuye a Dios todo el sacrificio. Cuando las personas escuchan eso y se dan cuenta que no pueden hacer nada por sí mismos para ser salvos, en el corazón del impío eso provoca ira, enojo. Por eso el evangelio es rechazado por muchas personas e incluso son perseguidos porque le están diciendo al hombre, tú no puedes hacer nada por ti mismo. Y el hombre no quiere aceptar eso, el hombre no quiere escuchar eso. El hombre quiere escuchar, tú sí te puedes salvar siendo buena persona, tú sí te puedes salvar haciendo esto y aquello. Cuando al hombre se le quitan todas esas posibilidades, el hombre siente que quedó desarmado y que lo único que tiene es la gracia de Dios si la quiere aceptar, si la quiere recibir. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo todavía predicara la circuncisión, a mí nadie me perseguiría. Sin embargo, todavía padezco persecución. Y si así fuese, si yo todavía predicara la circuncisión, entonces el tropiezo de la cruz, ese mensaje odioso, y digo que es odioso porque en el oído del inconverso, el evangelio es odioso. Cuando el evangelio le dice al hombre, tú eres pecador, estás condenado, si no crees en Cristo te vas a condenar. Cuando la persona oye que el evangelio le dice, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, te tienes que arrepentir, necesitas recibir a Cristo, necesitas confiar en Cristo, tú no puedes hacer nada para ser salvo, solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario te puede dar vida eterna. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo en tu corazón. Cuando la persona escucha ese mensaje, cuando se le dice a la persona que no es Santa Bárbara, que no es la Virgen fulana, que no es el santo fulano, que no es esto, que no es aquello, sino solamente la fe en Cristo, ese mensaje es odioso, es una especie de tropiezo para la gente. Por eso la Biblia dice que el evangelio a los que se pierden les es locura. ¿Por qué? Porque no lo soportan. Entonces Pablo lo que está diciendo, si yo predicara la circuncisión, entonces el tropiezo de la cruz, el mensaje que yo he estado predicando y que es duro de aceptar, pero que es la verdad, sería quitado. Y desde esa perspectiva, tenemos que entender que cuando nosotros predicamos a Cristo, cuando nosotros presentamos el evangelio de la gracia, cuando presentamos la salvación no por las obras, sino por la misericordia de Dios, la gente interpreta eso como algo odioso, como un tropiezo, como una locura.